grabar. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día voy a hablar del bofedal perteneciente a la región andina. Mi nombre es Marcelo Alonso Salazar Vera y estaré hablando de este mismo. En primer lugar, voy a hablar de la definición y las características geográficas de este mismo. La definición, según el biólogo Maldonado Tonkin, un bofedal o bofedales son varios tipos de comunidades vegetales de los cuales presentan la característica de estar humedecidas durante gran parte del año. Por lo general se desarrolla en áreas planas alrededor de pequeños estanques y arroyos y manantiales. Presenta un área de 1.051.034 hectáreas y la ubicación principalmente es en la zona altoandina, principalmente en los departamentos de Cusco, Puno y Arequipa. Las características del ecosistema. Hay dos características principales de este ecosistema. En primer lugar, la temperatura variable. Se nos menciona de que durante el día puede estar húmedo. Los bofedales pueden presentar una característica bastante acogedora climática y en épocas de frío o en la noche puede caer la temperatura drásticamente. Asimismo, se presenta un clima y un suelo con bastante humedad, producto de sus propias características y las constantes lluvias en la zona. La importancia de los bofedales. Hay dos principales características de esta importancia para la región. En primer lugar, la regulación del ciclo del agua. Los bofedales son gran fuente de agua, lo que permite a estas personas poder almacenar y conducir el agua para sus actividades diarias, así como también sirve como pastizales naturales, en los cuales las zonas campesinas andinas los utilizan para alimentar a sus rebaños. Los factores ambientales. Hay dos factores ambientales muy importantes que hemos visto en la primera unidad, que son los abióticos y los bióticos. En primer lugar, la región natural es la andina, su bioclima es súper húmedo, la fisiografía es llanura, pampa y aluviales. Está por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar y presenta un ecosistema de alta montaña. En los factores ambientales bióticos presentan una vegetación hidrófila, es decir, una vegetación capaz de soportar grandes cantidades de agua. Y entre las principales vegetaciones podemos mencionar como vegetación del porte amonillado o forma de cojín, entre otras, así como la presencia de suelos inundados, cuales presentan gran cantidad de agua. Bueno, en la segunda unidad hemos visto sobre la contaminación y las consecuencias, así que voy a pasar de hablar de las áreas degradadas. Según un estudio del Consorcio para el Desarrollo Sostenible para la Ecorregión Andina del CONCERDAN, identificó que la cuenca de los ríos Chillón, Rímac, Lurín y Mantayo hay alrededor de 2.637 hectáreas de bosques degradadas. Esto representa, con los datos ya anteriormente vistos, al 0.1% de los bofedales de toda la región. Aunque no sea una cifra extremadamente preocupante, sí hay que tenerla en consideración para hacer unos análisis y pronta recuperación de estos bofedales. Según los impactos ambientales, según las investigaciones, hay 6 importantes factores o causas de esos impactos ambientales a los bofedales. En primer lugar está el sobrepastoreo, la extracción de la vegetación de la chamba, el desvío del agua subterránea para alimentar canales de riesgo, la contaminación minera, la construcción de las vías terrestres, lo que lleva al desmonte, y el aumento de la temperatura en torno a esos bofedales. Según el sobrepastoreo, las principales causas son el exceso del ganado en áreas limitadas. Se nos menciona que los pastores a menudo tienen más ganado del que la tierra puede soportar, lo que lleva a un uso excesivo del terreno. Asimismo, lleva un manejo inadecuado de las prácticas de pastoreo. La falta de rotación de áreas de pastoreo no permite la recuperación de la vegetación. Asimismo, la falta de regulación y supervisión, la ausencia de políticas efectivas que controlen la cantidad de ganado y las prácticas de pastoreo.
Esto presenta varias consecuencias, entre las cuales podemos mencionar la disminución de la biodiversidad vegetal. Las plantas más apetecibles para el ganado son consumidas primero, lo que permite que las especies menos deseables dominen el paisaje. Esto lleva a una pérdida de hábitats. Los animales que dependen de una vegetación específica pueden perder sus hogares y fuentes de alimento. Asimismo, una disminución am, para los seres no vivos es una degradación del suelo. La estructura y la fertilidad del suelo se ven comprometidas, lo que conlleva a una pérdida de estas mismas. En segundo punto tenemos la extracción de la vegetación o champa. Las principales causas son el uso de la champa para combustible o material de construcción. Las comunidades locales a menudo extraen la vegetación para usos domésticos y constructivos. Asimismo, las actividades agrícolas inadecuadas. Me refiero a que la preparación de las tierras para cultivo pueden incluir la eliminación de esta vegetación nativa, con la finalidad de fomentar a otra vegetación, la cual sea propicia para la alimentación del ser humano. Asimismo, las prácticas de manejo no sostenible. La extracción excesiva sin permitir la recuperación natural de vegetación conlleva la pérdida de esta misma. Entre las consecuencias podemos mencionar la reducción de la retención del agua, la reducción de la cobertura vegetal, la alteración de la estructura del suelo y la disminución de la biodiversidad. En la reducción de la cobertura vegetal se disminuye la capacidad del ecosistema para proporcionar servicios esenciales como la regulación del clima y la purificación del agua. Asimismo, se presenta la disminución de la biodiversidad. Las especies que dependen de la vegetación específica de los bofedales pueden desaparecer, como el anterior apartado visto. También se presenta en la reducción de la retención del agua. Los suelos sin vegetación tienden a tener una menor capacidad para retener el agua, afectando los ciclos hidrológicos locales. En tercer punto, podemos ver el desvío del agua subterránea para alimentar canales de riego. Las causas son varias. En primer lugar, es la necesidad del agua para la agricultura y consumo humano. Las demandas de agua para riego y el uso doméstico superan las reservas disponibles. Segundo punto sería la falta de una regulación y control del uso del agua. El uso desmedido e ineficiente del agua sin considerar la renovación del agua ni la sostenibilidad de este recurso. En tercer lugar, tenemos la infraestructura inadecuada para la distribución del agua. La pérdida de agua en el sistema de distribución debido a la tecnología obsoleta o mal planteada. Entre las consecuencias de este punto, podemos observar que se disminuye la disponibilidad de agua para las especies dependientes de los bofedales. Los organismos dependientes de los niveles constantes de agua se ven afectados, lo que afecta y agrava esta problemática, conllevando a una deforestación paulatina. También se presenta la alteración de la hidrología local. Los flujos del agua natural se ven modificados, afectando la dinámica del ecosistema. Esto también se lleva con una posible subsidencia del suelo. En cuarto punto, podemos presentar la contaminación minera. La zona de los bofedales también presenta una gran cantidad de zinc, hierro y cobre. Esto dio paso a varias mineras para la explotación de esta zona, lo que conlleva la contaminación minera en sí. Entre las causas de esta misma actividad presentan las actividades mineras no reguladas, la minería ilegal o informal que no sigue las normativas ambientales establecidas en el reglamento peruano, el uso de sustancias químicas tóxicas, el empleo del mercurio, cianuro y otros químicos en la extracción de minerales, el manejo inadecuado de residuos mineros, los desechos mineros mal gestionados pueden contaminar el suelo y el agua. Entre las consecuencias podemos ver el envenenamiento de la flora y fauna. La toxicidad de los residuos mineros pueden causar la muerte o enfermedad de las plantas y animales.
la alteración de cadenas alimenticias. La acumulación de tóxicos en la cadena trófica afecta a todos los niveles, desde herbívoros hasta depredadores, lo que conlleva a una reducción o una alteración de esta misma. Asimismo, se nos presenta la acidificación del suelo, en que consiste en que los desechos mineros pueden alterar el pH del suelo, afectando la fertilidad y a, y a la vegetación en sí. En, en quinto punto, podemos ver la construcción de vías terrestres que da paso al desmonte. Las causas de este mismo son la expansión de la infraestructura vial, el crecimiento de una red de carreteras para mejorar la productividad y el desarrollo económico, a la larga conlleva una desfavorecización de la zona, no en torno a la planificación urbana, sino a la zona la vegetación del sol. Asimismo, se presenta como otra causa, como una urbanización y desarrollo económico. El crecimiento en áreas urbanas y actividades económicas requieren nuevas vías de acceso, lo que dificulta a los bofedales poder desarrollarse libremente. Entre las consecuencias que presentan este punto, se resalta más el desplazamiento de las especies. Las especies se ven forzadas a abandonar sus hábitats originales, lo que conlleva conflictos y a disminución de las poblaciones animales. En otro punto, llegamos al aumento de la sedimentación de los cuerpos de agua. La erosión incrementada lleva más sedimentos en los ríos y lagos, afectando su calidad y ecosistemas acuáticos. Esto producto de la constante manipulación de elementos no, no pertenecientes a la zona. En último punto sería el aumento de la temperatura. Este punto es más ambiguo, puesto que afecta no únicamente a los bofedales, sino a todas las regiones en sí. En primer lugar, es el cambio climático global. El aumento de las temperaturas globales afecta a todos los climas locales, así como las nuevas emisiones de gases de efecto invernadero. Las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, aumenta la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto lleva a unas consecuencias, no únicamente en los bofedales, pero principalmente en la zona. Para los seres vivos, como las plantas y animales, conlleva un estrés térmico. Las especies pueden sufrir debido a las temperaturas más altas, afectando su crecimiento y reproducción y a su larga su supervivencia en la zona. También a las posibles extinciones locales. Las especies que no pueden adaptarse a esta nueva aumento de la temperatura rápidamente pueden extinguirse. En los seres no vivos, las consecuencias son el derretimiento de los glaciares. Los glaciares en retroceso disminuyen el flujo de aguas en los bofedales, lo que conlleva a lo anteriormente visto. Bueno, para concluir, podemos mencionar que la degradación de los bofedales tiene grandes consecuencias, a menudo irreversibles. La pérdida de la vegetación nativa y la alteración de la estructura del suelo comprometen a estos ecosistemas para almacenar y regular el agua. Es crucial reflexionar sobre la interconexión que presentan nuestras acciones con el estado de los bofedales. La protección de estos ecosistemas no solo es una cuestión ambiental, sino también una cuestión de justicia social y económica. Las comunidades locales, muchas de ellas son pueblos andinos que dependen de los bofedales para sus actividades agrícolas y ganaderas, así como el abastecimiento del agua. Frente a esta situación, es imperativo adoptar medidas integrales y sostenibles para proteger y restaurar los bufedales. Muchas gracias. Entre algunas referencias para el análisis de esta exposición tenemos a andina.p, Scholar Google, go.p, el Congreso, congreso.gov, el peruano. Muchas gracias.